Marilyn Monroe, cuyo nombre real fue Norma Jean Mortenson, nació el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles. Su madre, Gladys Pearl Baker, nació en Piedras Negras. Gladys se casó muy joven, a los 15 años, con John Newton Baker, un hombre violento con quien tuvo 2 hijos. Tras separarse, John secuestró a los niños y se mudó con ellos a Kentucky. Norma no supo que tenía una hermana hasta los 12 años y conoció a Bernice recién de adulta. Después del divorcio, en 1924, se casó con Martin Edward Mortensen, pero se separaron unos meses después y se divorciaron en 1928. En 2022, pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe fue Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys, con quien tuvo un romance en 1925. Aunque Gladys no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo, la primera etapa de la infancia de Marilyn fue estable y feliz. Fue entregada en adopción a las 6 semanas de nacer. Gran parte de su niñez transcurrió entre hogares adoptivos y orfanatos. Gladys dejó a su hija al cuidado de unos padres adoptivos, Albert e Aida Bullender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Ella también vivió ahí durante los primeros 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad debido al trabajo. Luego comenzó a visitar a su hija los fines de semana. En el verano de 1933, compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo, y se mudó ahí junto con Norma, que tenía 7 años. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental, y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano. El resto de su vida se la pasó entrando y saliendo de hospitales, y casi nunca estaba en contacto con Norma, quien pasó a estar bajo el cuidado del Estado. Entonces la amiga de su madre, Grace Goddard, se hizo responsable de ella. En los siguientes 4 años, su vida cambió con frecuencia. Siempre fue una niña tímida, también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. En el verano de 1935, se quedó brevemente con Grace y su esposo Erwin Goddard. En septiembre de 1935, Grace la llevó a Los Ángeles Orphan Home. El orfanato era un buen lugar, pero ella se sintió abandonada. Influenciada por el personal del orfanato, que pensaba que sería más feliz viviendo con una familia, Grace se convirtió en su tutora legal en 1936, pero no la sacó del orfanato hasta el verano de 1937. Su segunda estancia con los Goddard duró solo unos meses, porque Erwin abusó sexualmente de ella. Encontró un lugar más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lower, en Southall. Fue inscripta en la escuela secundaria Emerson. Era una estudiante más, aunque destacó en escritura y pudo contribuir con el diario escolar. Debido a los problemas de salud que Lower tenía al ser una mujer de edad avanzada, regresó a vivir con los Goddard en Van Nuys, alrededor de principios de 1941. El mismo año comenzó a asistir a la escuela secundaria Van Nuys. En 1942, la empresa que empleaba a Erwin Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. Las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard se la llevaran fuera del estado, y tuvo que regresar al orfanato. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Dougherty tenía 21. Posteriormente, abandonó la escuela secundaria y se convirtió en ama de casa. Se dio cuenta de que Dougherty y ella no coincidían. En 1943, Dougherty se anotó en la Marina y fue establecido en la isla Santa Catalina, a donde se mudaron juntos. Norma trabajaba en la fábrica de municiones Radio Plane durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí conoció al fotógrafo David Conover, que se dedicaba a fotografiar mujeres que pudieran levantar el ánimo de las tropas. Comenzó a trabajar como modelo pin-up para una agencia de modelaje de alta costura. Su cara empezó a aparecer en revistas y anuncios, y cambió su imagen. Dejó atrás su pelo castaño rojizo para ser rubia. Norma soñaba con ser actriz desde niña y lograr a través de la gran pantalla la atención que no había recibido en su infancia. Firmó contrato con la Fox, cambiando su nombre. Marilyn fue un invento de Lion, un director de la Fox, y Monroe
era el apellido de soltera de su madre. En 1949, cuando Marilyn aún luchaba por abrirse camino en Hollywood, con pequeños papeles y trabajos como modelo, conoció a Johnny Hyde en una fiesta. Hyde, vicepresidente de la poderosa agencia William Morris y descubridor de estrellas como Rita Hayworth y Lana Turner, quedó cautivado por ella desde el primer instante. Él tenía 53 años, estaba casado, pero se obsesionó con aquella joven actriz casi desconocida. Muy pronto pasó a ser su mentor y también su amante. Hyde estaba perdidamente enamorado de Marilyn. Llegó a pedirle matrimonio varias veces, pero ella nunca lo correspondió de la misma manera. Aún así, gracias a su influencia, logró pruebas de cámara, pequeños papeles decisivos y finalmente un contrato estable con la Fox. Este mismo año apareció en el tal vez más famoso calendario de todos los tiempos. Hyde también la convenció de someterse a leves cirugías plásticas para afinar su imagen. Por primera vez, el público y los críticos se fijaban en esa rubia que irradiaba magnetismo en pantalla. Sin embargo, la relación terminó de forma trágica. Hyde murió de un ataque al corazón en diciembre de 1950. Para Marilyn fue un golpe devastador, no tanto por amor romántico, sino porque había perdido al hombre que más creyó en su talento, y que, en gran medida, había sido el responsable de impulsarla hacia el estrellato. En su breve pero intensa carrera cinematográfica de 14 años durante la era dorada de Hollywood, Marilyn trabajó en casi 30 películas. Su primer papel de relativa importancia en el cine fue en un musical de bajo presupuesto llamado Las chicas del coro, en 1948, en el que ya era posible percibir su encanto y en el que la joven se lucía cantando 3 temas. Pero fue La malvada de Joseph Mankiewicz en 1950 el film que le permitió brillar con luz propia, a pesar de su participación pequeña. Luego vendrían comedias que explotaban su belleza y sensualidad, aunque tuvo la oportunidad de demostrar que podía tener un registro más amplio con películas como Niebla en el alma, en 1952. Pero fue Niágara, en 1953, un film noir en el que se puso en la piel de una femme fatal el que la lanzó definitivamente a la fama. Su siguiente película, estrenada ese mismo año, Los caballeros las prefieren rubias, en la que compartió cartelera con Jane Russell, consolidó su lugar en el firmamento de Hollywood. En 1955 se filmó La comezón del séptimo año, de Billy Wilder, película que incluyó otra escena emblemática de su carrera, aquella en la que Marilyn se paraba sobre una ventilación de subte y su vestido blanco se elevaba por encima de sus rodillas. Fue también Wilder el que le ofreció el que quizá haya sido el papel más importante de su carrera, o al menos el más conocido. En la comedia Una Eva y dos Adanes, en 1959, con Tony Curtis y Jack Lemmon como 2 músicos que huían de la ley disfrazados de mujeres. Después de su primer matrimonio de conveniencia a los 16 años, Marilyn volvería a casarse 2 veces más, pero ya con personas famosas. Si bien esa primera unión tuvo al parecer algunos buenos momentos, la distancia surgía entre los dos cuando él tuvo que ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial y el deseo de ella de triunfar en el mundo del espectáculo culminaron en divorcio en 1946. Para cuando volvió a dar el sí, en 1954, Marilyn ya era una estrella, y su marido no lo era menos. Se trataba de la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, quien para entonces estaba retirado. El noviazgo duró 2 años, pero el matrimonio duró menos de 1. Si bien personas allegadas a la pareja aseguran que Marilyn estaba enamorada de él y él de ella, el deportista no se llevaba bien con la exposición de la actriz. Era reservado, huía de los grandes eventos y estaba cada vez más incómodo con el lugar de bomba sexual que le habían asignado a su esposa. Al parecer, la escena de la comezón del séptimo año, en la que la falda de Marilyn se elevaba y que se filmó ante la mirada extasiada de miles de neoyorquinos, fue la gota que rebalsó el vaso. Billy Wilder recordaría años después lo molesto que estaba el beisbolista, mientras que la peinadora que trabajó en la película, Gladys Wheaton,
afirmó que DiMaggio golpeó tanto a Marilyn esa noche que al otro día hubo que maquillarle los hombros para que no se le notaran los moretones. Al anunciar el divorcio ante la prensa, Marilyn lloró frente a las cámaras y dijo que había sido víctima de crueldad mental. Cuando la actriz murió, fue DiMaggio quien organizó el funeral. También se ocupó de que la tumba tuviera flores frescas todas las semanas durante 20 años. En 1956, Marilyn sorprendió al mundo entero al casarse con Arthur Miller, uno de los dramaturgos más importantes de Estados Unidos, autor de Las Brujas de Salem y Muerte de un viajante. Se casaron en Nueva York, en una ceremonia civil sencilla. Marilyn llegó incluso a convertirse al judaísmo para unirse a él, un gesto que demostraba cuánto lo admiraba. El matrimonio duró 5 años. Ella estaba tratando de despegarse de la imagen de rubia tonta que había forjado con algunas de sus películas, y la unión con el autor le daba prestigio intelectual. Miller le llevaba 10 años y había dejado a su esposa por ella. Por ese entonces, el dramaturgo estaba sospechado de ser comunista, por lo que algunos biógrafos creen que él también se benefició con la unión, que le permitió limpiar su imagen. Marilyn dijo el día de su boda que era la primera vez que estaba realmente enamorada, pero con los años él dejó entrever que estaba desilusionado. La fragilidad emocional de Marilyn, sumada a su dependencia creciente de los barbitúricos, chocaba con la serenidad que Miller intentaba sostener. Durante el rodaje de Los Inadaptados, en 1960, película que él escribió especialmente para ella, la relación se quebró definitivamente. Una tarde, mientras él estaba ausente, Marilyn revolvió entre sus papeles y se encontró con unos borradores. Eran apuntes, pensamientos íntimos. Los leyó con el corazón acelerado. Miller hablaba de ella como una decepción. Decía que se sentía defraudado, que convivir con su inestabilidad emocional era un peso insoportable, y que aquella mujer, en la que había depositado tanta esperanza, se había convertido en una carga. Tras la muerte de la actriz, llegó a decir: Marilyn fue la prueba de que la sexualidad y la seriedad no podían convivir en la misma persona. La pareja buscó tener hijos, pero ella perdió varios embarazos, lo que la hundió cada vez más en la depresión, ya que ser madre era uno de sus mayores deseos. La mayoría de las personas asocian a Marilyn con el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, por el conocido feliz cumpleaños que la actriz le cantó en una gala celebrada en el Madison Square Garden, para celebrar su cumpleaños 45. Si bien por entonces ya corrían rumores que vinculaban a la actriz con el mandatario, su actuación los impulsó aún más. Fue una de las últimas apariciones en público de la diva, y según testigos, ese día ella estaba un poco borracha. Había tomado champán antes de salir al escenario para calmar sus nervios. Numerosos biógrafos coinciden en que el político y la actriz tuvieron una aventura, e incluso se señala que Marilyn también fue amante del hermano del presidente, Bobby. El supuesto vínculo de la actriz con estos dos miembros de la élite política de Estados Unidos fue también el hecho que alimentó las teorías conspirativas cuando fue encontrada muerta. Muchos creyeron que había sido asesinada. De acuerdo con uno de los biógrafos de Marilyn, Anthony Summers, su romance con JFK había comenzado 10 años antes, cuando él era senador. La única foto en la que se la ve con un Kennedy es una que se tomó tras la gala en el Madison Square Garden. Para cuando filmó Una Eva y dos Adanes en 1959, los problemas de Marilyn con los barbitúricos y el alcohol eran cada vez más graves. Llegaba tarde a los rodajes, se olvidaba sus líneas de diálogo. Así y todo, la película fue un gran éxito. En uno de los muchos diarios que llevaba, Marilyn escribió: sola, estoy sola y siempre estaré sola, no importa qué. Su última película, Something Got to Give, nunca llegó a terminarse. La despidieron antes por sus tardanzas y su adicción. Hoy en día se conocen varias escenas de ese film sin finalizar. Adam and Eve. I was afraid you'd misunderstand about that. Oh, what's to misunderstand? A man's wife spends 5 years on an island with a strange man, Would you like it any better if I knew him? and it slips her mind? Can we start again? Yeah. All you can think about is the way I behaved with this poor little... Okay. With this poor little fly.
all you can think of is how I behaved with a poor little man who wouldn't harm a fly. Yeah, one more. That was good, though. El 5 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Estaba desnuda en la cama, boca abajo, con el tubo del teléfono en la mano. Su solitaria muerte de madrugada, clasificada oficialmente como probable suicidio, desató múltiples rumores y teorías conspirativas que perduran hasta el día de hoy. El periodista y escritor británico Anthony Somers se sumergió en una exhaustiva investigación en los años 80. Fue a Los Ángeles y pronto se dio cuenta de que la historia era mucho más amplia y complicada de lo que pensaba. También se dio cuenta de que su vida entera había sido mal cubierta por la prensa. Se compró un auto y empezó a tocar puertas y a hacer llamadas. Finalmente, consiguió entrevistar a más de 700 personas, algunas de ellas con un conocimiento muy estrecho de los últimos días y horas de vida de la actriz, como su ama de llaves, Eunice Murray, o la familia del Dr. Ralph Grinson, su último psiquiatra. Somers no encontró nada que lo convenciera de que fue asesinada, pero sí encontró pruebas de que las circunstancias de su muerte fueron encubiertas. Se cree que eso se debe a su conexión con los Kennedy. Somers consiguió que fuentes directas corroboraran que Monroe y los Kennedy coincidieron con cierta frecuencia en la mansión de Peter Lawford, cuñado de los políticos y conocido de la actriz. Otros entrevistados fueron más allá y hablaron de una presunta relación de Monroe con ambos. Entre las grabaciones de Somers llaman la atención los testimonios de detectives privados, informantes y ex agentes del FBI que reconocen abiertamente ante el micrófono que tanto Marilyn Monroe como los Kennedy estaban siendo espiados. Investigadores directamente involucrados en el caso, como Fred Otash o John Danoff, le explicaron al periodista que la casa de la actriz y la de Lawford tenían micrófonos instalados por la policía y por grupos mafiosos a los que les interesaba tener un posible escándalo para poder presionar al fiscal general. Además, Somers tuvo acceso a expedientes oficiales que demuestran que el FBI investigaba a la actriz por su presunta ideología izquierdista y que la agencia consideraba motivo de preocupación por cuestiones de seguridad los encuentros de Monroe con el presidente y con el fiscal general. Según la investigación de Somers, esto llevó a que los Kennedy rompieran toda relación con la actriz. Reed Wilson, un agente que era experto en escuchas y trabajaba tanto para el FBI como para la CIA, le dijo a Somers que en la última conversación de Monroe con Peter Lawford, el mismo día de su muerte, la actriz exigió que la dejaran en paz. Según Wilson, Marilyn dijo: "Me siento usada, me siento como un pedazo de carne. Siento que me han pasado de uno a otro". La idea de que Monroe pudiera haberse convertido en una figura molesta o incluso peligrosa para los Kennedy hizo que la teoría del asesinato tuviera fuerza. Sin embargo, para Anthony Somers no hay evidencia. La insinuación de que fue asesinada no tiene una base fundamentada en hechos. La evidencia de la noche que murió sí indica que se fabricó una historia, que no se contó la verdad sobre cómo se desarrollaron los hechos. Según la versión oficial que se dio en su momento, el ama de llaves, Eunice Murray, vio una luz en la habitación de la actriz a las 3 de la madrugada del domingo 5 de agosto y llamó a Ralph Grinson, el psiquiatra de Monroe, quien al llegar miró por la ventana y la vio tirada en la cama, aparentemente muerta. Entonces Grinson rompió el vidrio y después de un rato, él y Murray llamaron a la policía. Sin embargo, Somers tomó testimonios de otras personas con una versión diferente, como Natalie Jacobs, viuda del representante de prensa de Monroe, que recordó que alguien le avisó a su esposo de que había una emergencia con la actriz a las 10 o a las 11 de la noche del sábado 4 de agosto. El forense que hizo la autopsia, Thomas Noguchi, determinó como hora probable de la muerte las 11 o las 12 de la noche, lo que colocaría la fecha del fallecimiento en el 4 de agosto y no en el día 5. Entonces, ¿qué pasó en esas horas de diferencia entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada de la versión oficial? Con el descubrimiento de que mandaron una ambulancia a casa de Monroe,
dato que provino de una fuente muy confiable, el jefe de la empresa de ambulancia Schiffer, y fue corroborado por otras 7 personas. Hubo un engaño sobre lo que pasó, pero no que la hubieran matado. No se veían daños físicos según la autopsia, tampoco señales de inyecciones. Se encontraron pastillas para dormir y un frasco vacío de Nembutal. Anthony Somers pudo entrevistar a Sidney Gillaroff, peluquero de Monroe en varias de sus películas, y confidente de la actriz. Cuando estuvo en Los Ángeles en los años 80, se encontró con él y hablaron varias veces. Siempre era muy amable y cooperativo sobre cosas que ocurrieron antes de la muerte de Marilyn, pero se comportaba de forma muy extraña cuando le preguntaban sobre los eventos de esa noche. Años después, Gillaroff describió en su biografía cómo a las 9:30 de la noche, del día que murió, Marilyn lo llamó. Le contó desesperada que estaba rodeada de peligros, de traiciones de hombres en altos cargos, y que Robert estuvo en la casa ese mismo día y le había gritado y amenazado. El ama de llaves también le dijo a Somers que Kennedy visitó a la actriz esa tarde y que hubo una discusión. Hubiera sido comprometedor que se supiera que había estado en la casa horas antes de su muerte. Parte del retraso era para asegurarse de que Bobby estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, Robert Kennedy nunca reconoció que estuviera en Los Ángeles el día que murió la actriz. Las últimas horas de vida de Marilyn siguen rodeadas de incertidumbre. Si hay una actriz que representa el glamour y el mito de Hollywood, esa es sin duda Marilyn Monroe. Referente indiscutible del mundo del cine, la moda y la cultura popular, Marilyn sigue presente 63 años después de su trágica muerte. Yes, because I could easily be alone. It doesn't bother me to be alone. Some people I know they don't like to be alone. I don't mind it. I need it as a rest, and yeah, it kind of refreshes myself. Yeah, and a rest.